Bienvenidos a todos bienvenidos a todos a esta nueva clase. En esta clase lo que vamos a aprender, bueno, seguimos con el tema del módulo número 3 del curso de Java. Lo que vamos aquí, vayamos al módulo 3. En este video lo que quiero que vean, vamos a seguir viendo esta clase, ¿sí? De entrada y salida de datos, ¿sí? Esta parte que tenemos aquí. Pero vamos ahora a intentar consumir datos desde un TXT, desde Java, ¿sí? Desde TXT vamos a consumirlo, pero en Java. Y también lograr escribir en un TXT. Un TXT prácticamente es un archivo de notas, ¿bien? Como este, por ejemplo. ¿Bien? Es un Notepad. Aquí pueden escribir lo que quieran, puede haber un texto o lo que ustedes deseen. Bueno, vamos aquí a vamos al práctico directamente. El práctico está por aquí. Práctico. Bien. Ejercicio número 1. Aquí tenemos el ejercicio número 1. ¿Sí? Intentar escribir, dice, un programa con el nombre, bueno, escribe array, que crea un array de bytes con dígitos del 0 al 9. A continuación define el flujo de entrada para poder leer estos valores y mostrarlos por pantalla. Usar byte array, un array de bytes que sean de entrada, input stream. Y la función available. Bien. Estas funciones, no se olviden que lo habíamos visto, también estaba. A ver, esto yo lo voy a descargar. Vamos a duplicarlo primero. Lo tenemos y acá voy a volver para atrás. Esto lo teníamos en la primera parte del curso ahí. Ahí dice teoría. Acá está la variable. Bien. Entonces nos dice que usemos este, que determina los números de bits disponibles para leer una entrada. Bien, eso es lo que nos está pidiendo en el ejercicio número 1. Vamos a intentar resolverlo esto aquí en Java y explicarle cómo sería. ¿Hasta ahí bien? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, vamos Sí, directamente profe. a esos puntos, eso me interesa que los resolvamos. ¿Sí? Esto no es tanto pensar, es tanto como que decir, bueno, hay que hacer que funcione nada más, no es tanta la lógica. ¿Sí? Ahora ya le comparto, déjenme abrir. A ver si me abre ahí. Trabajo de Java, trabajo de Java. Está tardando, ¿no? Mira. Miren. Para este ejercicio vamos a hacer lo siguiente. A ver, ¿dónde está? Vamos aquí. Primero nos vamos a Java. ¿Sí? El ejercicio es este. Este es el ejercicio que tienen que resolver. Tenemos aquí. Bien, acá te da un ejemplo. Por ejemplo, una entrada sería un array que posea estos números que ustedes ven ahí. Todos estos números tienen que estar. ¿Sí? O sea, vamos a crear un array donde yo guarde prácticamente estos datos. ¿Sí? Desde el 0 hasta el 9, porque son los dígitos que hay. ¿Estamos de acuerdo? Ahí. Pon esto más abajo, más arriba. Entonces acá nos dicen, bueno, profe, tenemos que guardar este array. Sí, aquí. Aquí lo tenemos que guardar. ¿Sí? Todos estos dígitos del 0 al 9, ¿eso qué dice? A continuación define el flujo de entrada para leer esos valores y mostrar por pantalla, dice usar bit array, stream. O sea, hay que intentar leer este flujo, o sea, este array de datos, ¿sí? Y obviamente mostrar prácticamente por pantalla, y mostrarlo por pantalla. Para esto vamos a hacer lo siguiente, miren. Nos vamos aquí, vamos a crear, este sería la clase número 14. Número 14, así que vamos a crear aquí. Miren, yo voy a crear esta clase, voy a poner ahí 14 y le vamos a poner fichero de texto. A este le voy a poner CM7 y CM8, por las dudas antes que me olvide. Ahí está, créanse un proyecto nada más. En este proyecto, yo voy a borrar todo lo que tengo. Voy a borrar también esto que dice fichero. Y aquí voy a crear un nuevo ejemplo 1, por ejemplo.
O main 1. Main 1. Seleccionamos aquí el public, vamos a finish, y aquí tenemos para empezar a trabajar. Bien, aquí vamos a resolver ese primer ejercicio, ese ejercicio que tenemos aquí. Intentar escribir, dice que hay que definir, crear un array de bytes, un array algo así. Bueno, para eso lo que vamos a ver, aquí lo vamos a hacer, vamos a crear, ustedes sabían crear un array de int, por ejemplo, de enteros, y que se llamaba capaz, no sé, lista. Bueno, ahora te pide que el array no sea de tipos enteros, sino que sean bytes. O sea, sería el tipo de datos bit, ¿sí? Bytes. Bien. El array ustedes lo pueden llamar como quieran. Por ejemplo, yo lo voy a poner array, o el nombre que ustedes deseen. El array, una forma de cargarlo, obviamente, por ejemplo, si fuera un array de entero, ustedes lo podrían cargar con new, int y corchete, corchete y la cantidad de valores que quieren guardar en ese array. ¿Se acuerdan el tema de array? Sí, sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, esa no es la única forma. Hay veces que nosotros queremos cargar un array, pero lo podemos hacer de la siguiente manera. Llave, llave, y asignar los valores al array. Imagínense un array de números. Puedo guardar el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí estaría guardando en este array directamente ya todos estos valores. ¿Sí? Esta es otra forma de guardar en un array. Dentro de los corchetes, separados por coma, iría cada elemento que quieren guardar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya se pueden imaginar que su array, ¿cuántos datos tiene? ¿Cuántos datos tiene su array? 10. 10. 10, porque va del 0 al 9. Serían 10 casilleros. Ya están guardados el 0, el 1, el 2, el 3. De esta manera es una forma más rápida, digamos, de guardar valores directamente en el array. Pero acá el profe me pide, bueno, dice que sea un array de bytes. No cambiaría tanto, ¿sí? Cada uno, este es un byte que lo entiende la computadora. Nosotros vemos 0, nosotros vemos 1, pero la compu entiende como bytes. Este es un byte, este es un byte, un byte. ¿Estamos de acuerdo? Por eso estamos creando un array de bytes. Eso es lo que pide el enunciado. Sí, hay que crear. Definir la estructura y el flujo. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer dice que hay que usar el bit array string input. O sea, hay que intentar leer un array de bytes. Para eso se usa el bit array, control espacio, y ahí aparece input string. Esa clase, bit array input string, viene de Java.io. ¿Sí? Hagan doble clic y ahí tienen. Están creando como que un objeto. ¿Sí? Y a este objeto le podemos llamar, por ejemplo, flujo array. ¿Sí? El nombre que quieran. Flujo. Ahí está, flujo array. Luego vamos a instanciar este flujo array. Imagínense que estamos creando un objeto bit array. Los nombres son raros, ¿no? O sea, se ven medio raros los nombres, pero bueno, así se pone. Bit array, ahí está. Elijan el primero. Dice que recibe como parámetro byte, corchete, corchete. Recibe un array de bytes. Entonces elegimos ahí, ponemos un punto y coma, y yo digo, profe, ¿qué es lo que queremos leer a través de esto? Del bit array input string, este array. Entonces, ese array, mándenlo como dato. Mando todo mi array. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Bien. profe. Es como que estos tienen que seguir los pasos nada más. Crean un array, crean un objeto, flujo array, de este tipo, bit array input string, para la lectura de un array de bytes, un arreglo de bytes. Lo siguiente, vamos a hacer un while. ¿Sí? Eligen la segunda, la tercera, ahí está. Y aquí vamos a poner una condición. ¿Está bien, profe? Nosotros con este flujo array tendremos que leer cada bit que tiene. Para eso lo que vamos a hacer primero, el flujo sería esto. Este es como el objeto que voy a utilizar. Flujo array. ¿Sí? Y vamos a usar punto y van a ver que hay varios métodos. Uno es el read, para leer. Dice que lee el siguiente byte de los datos, o sea, lee el siguiente. Luego tenemos el que vimos en la teoría también, el avalable. Ahí está, ese también lo tenemos. Punto. Ahí está, mira. Dice que te devuelve un entero. Retorna el número, ¿sí?, de bits que quedan por leer. Por ejemplo, si yo leo esto, el 0, ¿quedan bits por leer, sí o no? ¿Qué dicen? Sí.
Sí, entonces Sí. este método me dice, che, si quedan. Y te va a decir cuántos quedan. ¿Estamos de acuerdo? Por eso acá, en la teoría, es el número de bytes disponibles para leer. O sea, estamos usando esto. ¿Bien? Ahora, pero bueno, esto te da un número, eso no es una condición. Así que yo voy a preguntar, che, mientras haya bytes para leer, o sea, la cantidad, ese número que me da, si es distinta de 0, ¿qué pasa? Significa que hay todavía para leer, el 0, el 1, todo lo que siga en este array. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si hay datos para leer, mientras sea distinto de 0, esto, o sea, también pueden poner también mayor a 0, mientras sea mayor a 0, yo sé que hay cosas para leer. ¿Bien? Entonces, adentro lo que van a hacer, ¿este 0 qué es del array? ¿Qué tipo de dato es el 0? In. Int, o nosotros vemos int, pero acuérdate que eso es un array de bytes. Significa que esto es un byte, este es un byte, es un byte, es un byte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo quiero obtener el primer byte, yo usaría esto. Van a poner esto, flujo, flujo array, flujo array. Ahí está, flujo array. Y vamos a poner lo siguiente. Flujo array, vamos a poner punto y vamos a usar el método read. Esto dice que lee el siguiente byte. O sea, este me va a permitir leer de ese flujo de bytes solamente uno. Obviamente, ¿qué voy a obtener? Esto sería un byte. Entonces lo guardo en una variable del mismo tipo. Sería byte. Y lo van a nombrar como quieran. Por ejemplo, número o el nombre que quieran. ¿Sí? Aquí le va a decir un error porque esto, miren qué devuelve. El read está devolviendo... A ver, veamos qué dice. El read dice que devuelve un entero, pero acá es byte. Entonces hay un problema. Como que aquí es una manzana, te está devolviendo, y acá hay una pera. Entonces tenés que convertir ese dato. ¿Sí? Porque si no, si lo dejan así, hay un problema. Esto devuelve entero y estás guardando en byte. Para solucionar esto, pueden presionar aquí en la X. Dice, adherir un cast byte. Lo que va a hacer esto es convertir este resultado entero en un tipo byte. Miren, presionen ahí y presionen aquí. O sea, agarra el resultado entero, dice entre paréntesis, convertilo, ese dato que me da, a byte. Y de esa manera ya lo pueden guardar tranquilamente. Esto se llama parseo o casteo. Es convertir algo en otro tipo de dato. ¿Estamos de acuerdo? Cuando vean ahí delante del dato que ustedes tienen, así paréntesis, paréntesis, no sé. Por ejemplo, int significa que esto lo están convirtiendo entero. O a veces vemos que es doble, esto lo están convirtiendo a doble. En este caso yo estoy convirtiendo a byte. Ahí. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profe. Están obteniendo de ese flujo. Este, miren, me está ayudando a leer el array original, que es este. ¿Vieron? Entonces ese flujo estamos obteniendo cada bit. Y ese bit, byte, digo, y lo están guardando en una variable, ¿sí? Del mismo tipo. Luego ya estaríamos en condiciones de hacer un CISO e imprimir la variable, por ejemplo, número. ¿Sí? Y le agreguemos, si quieren aquí, hay una coma. Para que aparezca el número, ¿sí? Bueno, si lo ponemos print, aparecería el número, luego el siguiente abajo y abajo. Pero imagínense que yo lo quiero hacer todo en una misma línea. 0, 1 hasta el 9. Pongo un print, que se imprima el número, luego al lado una coma. Al siguiente dato sería el 1 y una coma. El siguiente dato sería un 2 y la coma. Así hasta que se termine de leer todo el flujo. Guardemos los cambios, ejecutemos esta aplicación y ahí está. Bien, algo así ven los resultados. Y esto es lo que nos pide acá. Bien, así tiene que quedar. Intentar leer cada bit de ese array. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Se entiende? ¿Se entendió ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Es sencillo, cambien el array y van a leer. Esto lee cada byte que tiene. Este es un byte, un byte, un byte. Aquí te pregunta solamente si hay todavía para leer. Bien. Y acá solamente lo imprime, fíjense. Y tienen que lograr ese resultado. Vamos a ver el siguiente. Un programa que solicita al usuario un valor entero. El programa no dejará
de solicitar hasta que el método introduzca un valor entero. Usar el flujo de bits, dice. Vamos a ver cómo sería ese punto, ¿sí? Bueno, aquí fíjense, acá tenemos el punto número 2, ¿sí? Vamos a intentar aquí, yo se lo voy a explicar desde aquí, lo vamos a copiar. Es un valor entero que no dejará de solicitarlo hasta que el método introduzca un valor. Vamos a probarlo aquí. Acá hay una sintaxis de error, pero bueno, ya lo vamos a copiar aquí. Copiamos este código, y lo voy a mostrar. Clic derecho y nos vamos aquí a class, vamos a poner main 2. Y vamos a pegar nuestro código. Ahí. Aquí adentro del main. Achicamos esto y vamos a ver cómo sería. Aquí, fíjense, ya tenemos el punto ese resuelto. Sí, está resuelto aquí. Acá sí está en real. Dice, hay una excepción. Bueno, vamos a entender este código. Clic derecho hagamos, primero le demos un formato. Source, format. Y se alinea todo correctamente. Lo primero, aquí dice que hay una variable entera. Leamos el enunciado, a ver dónde está, aquí. Escribe un programa que solicita al usuario un valor entero, o sea, un número. El programa no dejará de solicitarle hasta que el método se introduzca un valor entero. Que solicita al usuario un valor entero. O sea, no va a dejar de solicitarlo hasta que se introduzca un valor entero. Utilizar el flujo de bytes también. Bueno, acá por lo que vemos hay una variable entera que obviamente vale 0. ¿Me siguen hasta ahí? Una variable entera que vale 0. ¿Bien? ¿Me siguen? Sí, profe. Luego nos dice, acá hay un mensajito que nos dice, ingresa un valor entero. Eso es lo que va a ver el usuario. Ingrese un valor. ¿Sí? Eso es lo que estaría viendo. Luego hay un while. Cuando vean un while, imagínense que vamos a girar. Es una repetitiva. Pregunta, che, ese número, fíjense, ese número, la variable num, ¿es menor al 48? Imagínense, el 48 dice que la variable num es menor. Por aquí estaría. O el número es mayor a 58, mayor o igual a 58, entonces 58 dice que son mayores o iguales, así que acá también entraría el 58. Cualquiera de las dos que se cumpla, dice. ¿Estamos de acuerdo? Mientras ese número esté en ese rango, que sea menor al valor 48 o desde 58 en adelante. Lo que hace aquí, fíjense, que es guardar en esa variable con un system_in, leer algo, está leyendo algo con el real. System_in de input está leyendo algo. Aquí obviamente cuando hacen esta lectura pueden saltar un error. Así que acá lo que te está diciendo es que tenés que agregar una excepción. Ahí. Un throw exception. Luego vamos a explicar un poco más cómo serían este tipo de excepciones. ¿Sí? Hay que explicarle primero qué es una excepción. Pero bueno, solo agréguenla por el momento. Esto se agrega porque puede surgir un error al momento de leer el dato. Entonces, nosotros no queremos que se rompa la aplicación. Entonces, por eso se agregan las excepciones. ¿Sí? Porque si si ingresas un dato incorrecto, supongamos, se rompe la aplicación, se corta. Y se detiene la ejecución siguiente. Vos cuando le agregás una excepción, vos haces que está bien, ingresa mal el dato, pero el programa sigue ejecutando las líneas siguientes. ¿Estamos de acuerdo? Es como que salva ese error que se acabó de dar. ¿Sí? No lo salva, sino que dijo, bueno, hay un error, está bien, perfecto, pero sigamos adelante también en el código, para que no se rompa la aplicación. Ya vamos a explicar un poco de esto de excepción. ¿Hasta ahí me siguen? Acá estamos leyendo un valor. Sí, profe. Perfecto. Bien, lo guardo aquí en el número. Ahora, acá lo que pregunta es si el número ese que me ingresó recién es distinto del valor 13 y el número es distinto del valor 10. Ya le voy a explicar qué significarían estos numeritos que ustedes están viendo ahí. Si son distintos al valor 13 o al valor 10, dice aquí, imprimime este mensaje. Ingrese
un número entero. O sea, como que está volviendo a mostrarle el mensaje. Está diciendo, che, tenés que volver a ingresar un número entero. ¿Estamos de acuerdo? Esto se repite y vuelve a preguntar. ¿Está menor a 48 o mayor a 58? ¿Sí? Si es así, vuelve a leer el número y pregunta. Si está aquí, dice, ingresa un valor entero. Al final de toda la ejecución dice, el número ingresado fue el número. Pero aquí lo que hace es transformar ese valor, que se ha leído obviamente con el read, ¿sí? A un valor char. Ya vamos a ver por qué lo transforma a char, aquí en esta parte. Primero quiero que lo ejecuten. Vamos clic derecho, ejecutar. Ingresa un valor entero. Bueno, vamos a poner un 4. ¿Sí? El valor entero fue el 4. Perfecto, el valor entero que se ingresó fue 4. Ahora, 5, y el valor entero que se ingresó fue 5. Dice, escribe un programa que solicita al usuario un valor entero. Perfecto, ya hacemos que solicite un valor. El programa no dejará de solicitar hasta que se introduzca un valor entero. Por ejemplo, vamos a ingresar, no un valor entero, voy a ingresar una H. Eso no es un entero. E ingresar de vuelta me dice un valor entero. Ah, bien. Ahí pongo un ampersand, ¿sí? No, ese no es un valor. ¿El signo de peso es un entero? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? No, no es. No. No. No, tiene que No. volver. Hasta que yo ingrese un 8. ¿Es entero el 8? Sí. Sí. Perfecto. Y ahí dice, el número ingresado fue el 8. ¿Estamos de ¿Qué acuerdo? pasa si ingresamos 12? Pongamos 12. 12 es entero. Son todos los números que no tienen coma. ¿Sí? Pero acá fíjate que este read solamente lee un byte nada más. El próximo byte. O sea, si tu número tiene 2 bytes, fíjate cuánto tiene aquí. ¿Cuántos bytes ven ahí? Dos. 2. Este read, ¿qué va a leer? Solamente 1. Ese de acá valida. Está entre 3. ¿Es 13? ¿Es distinto de 13 y distinto de 10? ¿Sí? Ya le voy a explicar esos numeritos que aparecen ahí. Pero fíjense que el 1 ya lo tomó como entero. Por eso ya termina la ejecución y está imprimiendo aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora ya le explico por qué. ¿Y por qué van estos numeritos? Esos numeritos se sacan aquí del código ASCII. ¿Sí? El read lee solamente un byte, no 2 bytes. ¿Sí? El código ASCII tiene los numeritos. Ustedes tienen que saber que cada letra, símbolo del teclado tiene un valor entero. ¿Sí? Por ejemplo, la A vale 65 para la computadora, la F vale 70, el paréntesis vale 40. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Se entiende? Sí, sí. Cada Sí. carácter, son caracteres, pueden ser los caracteres, que nosotros ya conocemos, tiene un valor numérico. Entonces lo que está preguntando, profe, acá dice que ese valor numérico, esta variable num, si es menor a 48. Menor a 48, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es 48? Aquí. Si es menor a 48. Pueden ser cualquiera de estos. Cualquiera de estos caracteres, hasta el espacio. O también lo que tienen acá al costado. El del, todos estos son menores a 48. Está preguntando si esa variable es menor a 48. Ese carácter es menor a 48. O es mayor o igual a 58, me dice. Entonces sería desde aquí en adelante. ¿Vieron como que está haciendo una... fíjense de dónde, ¿no? Es como que está haciendo la excepción de todos los caracteres especiales, salvo los Claro, enteros, que están entre el claro. ¿Y quién 48 queda? y el 57. Perfecto, ¿se dieron cuenta ahí? Está diciendo, Sí. che, ¿es un número? ¿Es un dígito? ¿Vieron? Esa es la pregunta que está haciendo. Pero no lo está comparando desde 0 a 9, está comparando con los números ASCII aquí. Cada carácter tiene un valor numérico. Por eso hace esta pregunta. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces aquí solamente lee el valor. Imagínense que lee el 1. Dice, che, ese valor es distinto de 13 y distinto de 10. Vamos a ver cuánto vale 13. 13, 13, 13, 13. Estaría por aquí. Carro. Retorno de carro. El 13 retorno de carro es como si fuera un enter.
¿El 13 y qué me decía? ¿El 15? No, ¿cuál El decía la 10. otra? El 10 creo que decía. 10. Nueva línea. O sea, ese valor es distinto de estos valores que ingresó. O sea, lo que está diciendo es que, mira, si yo presiono un Enter, ¿sí? Ahí, ingresamos el número, ahí es 7. O sea, está preguntando, che, aquí es distinto de ese valor 13 y distinto de ese valor 10, el número. Si es así, le vuelvo a mostrar el mensaje. O sea, le está diciendo, che, volveme a pedir el dato. ¿Sí? Acá dice una aclaración. Esto lo que hace es para que no se imprima un salto de línea ni un salto de carro. ¿Sí? O sea, ustedes no necesitan imprimir este salto de línea ni el salto de carro. Este ni este. ¿Sí? Un salto de línea sería como que hacer un enter. Y el salto de carro creo que es un enter. ¿Sí? O un salto de línea creo que es pasar a la línea siguiente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si no tuvieran esto, ahí se entiende perfecto, ¿no? O sea, ingresa el número, es un dígito. Mientras no sea un dígito, va a volver a pedir el número. Y así repite. ¿Estamos de acuerdo? Miren. Aquí solamente esto, miren, si lo sacamos esto va a quedar mejor. Esto se puede modificar, ¿no? No es que siempre va así. Ahí, ahí yo lo vería mejor. 4. ¿Vieron? 4 es un entero. Perfecto. Pero imagínate que fuera un signo de pesos. ¿Sí? Ingresa el valor entero, me dice. ¿Sí? Ah, lo que está haciendo aquí es leer. Vieron que yo cuando presiono un enter está ahí un salto de línea. O sea, un salto hacia abajo. ¿Vieron cuando presionas enter? Aquí. Eso también se lee. Por eso vieron que en la ejecución cómo me sale así. Entonces esto está evitando lo que está aquí. Es decir, que lea. En esa lectura vos ingresaste el signo pesos. ¿Sí? Pero está evitando que lea ese enter o salto de línea que nosotros le hacemos. ¿Para qué? Para que no vuelva a hacer eso. Miren ahora. ¿Sí? Voy a poner, no sé, el signo de pesos. Me dice, vuelve a pedir el valor. Esto es esto, mira. Ahí está entrando. ¿Sí? Porque yo ejecuté en enter. ¿Sí? Me dice, vuelve a pedir un valor. No es una T. Vuelve a pedir una U. ¿Sí? Vuelve a pedir, cuando ingrese 4 recién se termina. Porque 4 no está dentro de estos valores. El 4 sería un 52. ¿52 está dentro de estos valores? No. Por eso aquí recién imprime. Pero imprime al valor numérico, que sería el 4. Bien, pero ¿qué pasa si no pongo esto, profe, de char? Pruébenlo, miren. Voy a poner, no sé, un 4. Y se imprime 52, ¿no? ¿Vieron? El flujo que han entrado es 4, pero al momento de imprimir ese dato, lo imprime en forma de byte. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que aparece 52 o no. En la tablita que aparecía, que el 4 valía 52. ¿Ustedes qué ven en la pantalla siempre? El 4. No ven este numerito. Por eso lo que hacía aquí es que ese byte que está siendo leído, convertirlo a un valor char. Cuando lo convierten a char, ya ven lo que ustedes ven normalmente. Si ingresa 4, van a ver un 4. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Se entendió ahí? Profesor, Sí, profe. ¿Sí? cada vez que ingreso un número por la consola, siempre va a ingresar el 13 y el 10 por el carry return y el nuevo línea. ¿Cuál? ¿Este? Sí, Sí. este es para que no se imprima el salto de línea, dice. Ni el salto de carro. ¿Sí? Esto es como Claro, que yo creo evita, que tiene que ver con que si, por ejemplo, no estuviera esa excepción, si te va a uno pedir. pone un enter sin querer, te va a imprimir un 13. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso hacemos esta excepción nosotros. No queremos que se imprime el salto ni el enter tampoco que se hace. Porque si ustedes vieron, le sacan esto. Hace rato yo lo saqué. Miren cómo queda. Miren cuántos mensajes se muestran, ¿no? Voy a poner signo de pesos, enter. ¿Sí? Ingrese valor de carro, valor entero, digo. Valor entero, un montón de veces me lo pide. Esto es porque está leyendo el enter que yo también he ingresado. ¿Sí? Está leyendo ese enter que yo también hice. ¿Vieron?
Entonces directamente me ejecuta acá, sigue ejecutando y ejecutando. Entonces ahí ustedes tienen que salvar eso, aquí, con este if. Por eso le agregaron ahí el if. ¿Estamos bien? 4. Y ahí recién el número ingresado fue 4. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Igual no se maten tampoco en esto, ¿no? Solamente es que tienen que saber que se Profe, Sí, preguntitas. ¿Me escucha Sí. bien? no se escucha. Vamos al otro punto. Sí, ¿Por qué tenemos que hacer ahora no se te escucha bien. un... ya. No se te escucha bien. Hasta eso voy creando, dale. Vamos creando el siguiente ejercicio. Vamos a crear un main. Vamos a crear. Así ya lo tienen terminado esto, sí. Main 3. Estos no son tanto ejercicios para pensar más o menos, solamente te hacen ver cómo se leen los datos, digamos, un byte, ¿sí? Pero luego para desarrollo web no lo vemos tanto, digamos. ¿Sí? Por eso les digo, solamente quiero que entiendan la idea nada más. Y obviamente no vamos a programar un código así en bytes nosotros. ¿Sí? Yo hasta ahora nunca programé uno en bytes, digamos. Sí, hasta ahora como desarrollador. Profe, tengo una duda. Sí, Java, para el desarrollo web, ¿en qué parte se usa para el back? se usa para el backend. A ver. backend. Yo uso para el backend, uso Spring Boot, que lo van a ver en la última parte. Ahí van a aprender a consultar los datos y traer datos desde la base de datos, no de un archivo de texto como es esta clase. Ah, ok. ¿Estamos de acuerdo? Por eso le digo, no quiero hacer tanto hincapié en esto porque, o sea, lo van a ver un ratito, está bien, pero después, más adelante, no sé si les resulte útil, digamos. ¿Estamos de acuerdo? Pero Bien, lo bien. tienen que ver, Entiendo. digamos, por eso le digo, no se introduzcan tanto. Lo que sí me interesa es que ustedes sepan que cada carácter, cada char, obviamente que ustedes ya saben que es un char del teclado, tiene un valor en ASCII. ¿Estamos bien? Y la computadora lo hace en ASCII, compara los valores numéricos de cada carácter. Por ejemplo, si vos querés comparar la A mayúscula es igual a la A minúscula, ¿qué dicen ustedes? ¿Será verdad? ¿Verdadero o falso? No, Falso. falso. ¿Por qué? Porque los números son diferentes. La compu lo compara por los valores numéricos. ¿Estamos de acuerdo? Así lo va comparando. Ahora, si vos querés preguntar, profe, yo quiero saber si el carácter que ingresé es un dígito, miren, está buenísimo eso, podemos hacer. Miren, yo voy a crear una variable char, por ejemplo, letra. Y yo voy a poner, no sé, acá un dígito, un carácter, voy a poner 3. Ahí. Yo quisiera preguntar, ¿sí? Si ese dígito, si esa letra es un carácter. O sea, es un dígito, digo. Sería desde 48 a 57. ¿Estamos de acuerdo? 58 a 48 a 57. Lo que podrían hacer ustedes es algo tan sencillo como decir, che, esa variable va desde el dígito 0 y esa letra es menor o igual al 9, entonces podríamos decir que sí es un dígito. Es un dígito. ¿Bien? Y si no, obviamente en lo contrario, no es un dígito. ¿Me siguen hasta ahí? No es un dígito. ¿Se entiende? Sí, profe. Una de las maneras es comparar. Obviamente con el valor char correspondiente. Quiero preguntar si está dentro de ese rango. Yo estoy comparando ¿cómo? Con esto, con los valores char. Lo que vemos normalmente nosotros. ¿Vieron? Entonces, es un dígito, me dicen. ¿El 3 es mayor a 0? Sí. ¿Es menor al 9? Sí. Entonces imprimime esto. Pero ustedes también lo pueden trabajar como valor numérico. 48 y 57 sería. Aquí podrían poner 48 y 57. Tendría que dar lo mismo. Es un dígito. ¿Vieron? ¿Lo vieron ahí? Sí. Por eso Java lo puede interpretar
con caracteres o en código ASCII. Generalmente lo hacen en código ASCII, ¿bien? Por eso acá yo le explicaba, después al final le expliqué qué significa cada numerito. ¿Estamos bien? Eso pasa con Bien. los chars. O los bytes también. ¿Sí? Ahí le dejo ese ejemplo, sigamos a ver. ¿Se entendió hasta ahí? Eso es lo que más eso me interesaría que sepan bien. ¿Sí? ¿Cómo es la comparación? Tanto un char o tanto un byte, ¿no? Parecidos son. Ahora miren, vamos a hacer el siguiente ejemplo, así ya se quedan tranquilos con este práctico. ¿Sí? Vamos a hacer el 3, el 4 y llegamos hasta el 7, ¿sí? Porque eso considero que vamos a tener que leer y leer. Pero no, hasta ahí ya termino. Luego el siguiente tema ya lo vemos después. Vamos al ejercicio. ¿Dónde nos quedamos? Aquí, 4. 3. Bueno, 3, ahí. Vamos a pegar este código. Se lo voy a explicar. Dice que el enunciado dice que ingresar un número por teclado, eso ya lo saben hacer, solicitar el precio de un producto X. ¿Bien? El precio. Puede tener decimales, significa que sería un doble, ¿sí? Y calcular el precio final con IVA. ¿El IVA qué es? ¿Voy a pagar más o voy a pagar menos? Más. Más. El IVA será una constante de 10,5, o sea, vale 10,5, que siempre te van a cobrar 10,5, del valor, obviamente, del producto. Usar input stream y escala. Bien. Para esto, aquí donde está, miren, primero usa el input stream reader para leer. Presionen control espacio y ahí van a ver que esto viene de Java.io. Ahora ya no sale ningún problema. Si usan el input stream, tienen que usar el buffer reader. ¿Sí? Eso es lo que está bacana, teoría. Por aquí está. Son nombres raros, ¿no? Son nombres raros, pero bueno. ¿Dónde está? Input stream reader y tenés que usar el buffer reader. Lo mismo que decía acá el ejemplo. Pero que usábamos nosotros, lo hicimos en la clase anterior. Input stream y buffer reader. ¿Bien? Aquí hace lo mismo. Esta variable, fíjense, la variable teclado, y aquí fíjense en su constructor, ¿a quién le pasa? A la entrada, este objeto. De esa manera ustedes pueden leer un valor. ¿Sí? Aquí lo único que hace, se crea una cajita precio prácticamente vacía. Luego le muestra un mensaje al usuario, ingresame, che, el precio. Y luego dice, che, guardame en una variable string p, dice aquí. ¿Sí? Lo del teclado. ¿Sí? Esto, fíjense, el readline puede dar aquí una excepción. ¿Sí? Para eso lo que vamos a hacer aquí. Presionemos ahí. Porque cuando se le hace una lectura, a veces puede surgir un error, o sea, puede que se rompa la aplicación. Entonces, ahí tienen que agregar aquí add the row declaration. Se le va a agregar aquí arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Sí. Bien. Deshacer. Bien. A ver, aguántame un ratito. Bien. Entonces acá estamos leyendo algo del teclado, o sea, de la consola. Esta excepción pusimos porque si hay algún problema. Lo que leemos lo estamos guardando en una variable, fíjense, string. ¿Por qué el reader? Fíjense el reader que lee. El readline. El readline dice que cuando lee un string. ¿Estamos de acuerdo? Por eso entonces aquí que tienen un string cuando van a leer el precio del producto. Entonces ese string tendría que ser guardado en una variable string. Por eso se crea aquí una variable string que se llame p. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. No es Sí, tan sí, sencillo profe. como lo hacíamos con el escáner. Punto next line leía un string. Punto next doble leía un doble. Punto next in leía un entero. No. Si usan de esta manera el input read y buffer read, tienen que dar por hecho que por teclado cuando presionen punto readline lee un string. Por lo tanto, tengo que guardar en una variable string. Estoy obligado a guardar en una variable string. Lo siguiente, pero profe, yo necesito que para hacer el cálculo del IVA, obviamente que ese string, ese P, sea un valor ¿qué? ¿De qué tipo de dato tiene que ser esa P? Doble. Doble. No,
doble. Entonces tendríamos que convertirlo a doble. En la siguiente línea lo que hace, utiliza la cajita anterior que se llama precio, ¿sí? Pero antes yo de hacerle esto, yo le podría decir esto, miren. Aquí en esta parte, lean esta parte. Dice doble parse doble. Cuando ustedes ponen, está bien. Aquí es el IVA de un 10,5%, según lo que decía el enunciado. ¿Sí? De un 10,5%. Ya le voy a explicar por qué va este valor. Por ejemplo, yo esta P la quiero convertir a doble. Para convertirla a doble es tan sencillo como poner doble. Tendríamos que tener una clase también de esto de conversión. ¿Sí? Tendría que haber una. Doble.parse, doble. Y fíjense que recibe un string. ¿Aquí qué string le van a mandar? ¿Precio o P? ¿Qué dicen P. ustedes? Y P, pues, P. profe, yo quiero convertir P, ¿qué no? Bueno, entonces imagínense que haciendo esto, ya esa P transformó el valor ¿a qué? A un valor doble. ¿Estamos de acuerdo? Es un valor, un resultado ya doble. Por eso acá lo que veo, miren, lo podríamos hacer así. Voy a crear una variable doble, P convertida. Para que se entienda mejor, yo lo haría así. Ahí. Convierto el valor a doble. Lo guardo aquí en P convertida. Luego hay que calcular cómo era el 10,5%. ¿Estamos bien? De ese valor. Entonces yo voy a crearme una variable doble que se llame IVA. Y en el IVA yo voy a calcular. Si esto sería el total, precio convertido, sería un 100%, a mí me piden calcular el 10,5%. Entonces hay que calcular cuánto sería X. Para eso multiplicamos PC por 10,5 y lo partimos todo entre 100. De esa manera obtendríamos el de a X. ¿Cuánto representa el 10,5%? ¿Sí? Entonces sería, en IVA voy a guardar la P convertida, ¿por cuánto? ¿Por cuánto era? 10,5. 10,5. ¿Partido entre cuánto? Entre 100. 100. La regla de 3, ahí está el IVA. ¿Estamos bien? Tengo la P convertida, que era obviamente el precio ya en doble, y el IVA, el 10% de este valor. Y en precio, ya que tenemos esa cajita, podríamos guardar, en vez de hacer esto, podríamos decir, bueno, a la cajita precio, ¿qué vamos a asignar? Sería la P, el precio convertido que ya teníamos, más el IVA. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Este es el precio, ¿no? Y este es el IVA. Ustedes me decían que pagar más. Entonces ese resultado lo guardan en una nueva variable precio, por ejemplo. ¿Sí? Y luego imprimen ahí el precio final. Guarden los cambios y vamos a ver la aplicación. Profe, esa, la variable precio también se podría Acá. codificar como constante, ¿no? Arriba. Sí, pero la podemos sacar y guardar directamente en precio convertido también. ¿Verán? Aquí. Sobre esa misma variable. Y acá sería precio convertido. También se podría guardar ahí. ¿Sí? Como quieran. O sea, si quieren guardar en esta cajita, fíjense, el precio que convertí más el IVA que recién acabé de calcular. ¿Dónde estoy guardando? En precio. Bien. Y luego lo imprimo. Entonces acá cuando ejecutemos yo voy a poner, no sé, bueno, pongamos 1000 pesos. Mira, tengo que pagar 1105 pesos entonces. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. La única diferencia es la conversión aquí. ¿Sí? Tienen que convertir ese valor que han leído primero a un doble. Por eso lo guardo aquí. Luego de ese valor que ya es doble, calculo el 10,5. Lo guardo en IVA. Luego lo sumo. Y lo guardo donde quieran. Yo lo puedo guardar en precio, pero acá también en P convertida lo podría haber guardado. ¿Estamos de acuerdo? Pero daría lo mismo. Lo hacemos así. Si quieren hacerlo con el escáner sería mucho más fácil. No hay que convertir nada. Sería acá como sería teclado, punto, next line. Y obviamente creando aquí la clase scanner. ¿Se entiende? ¿Bien hasta ahí? Ustedes ya lo saben hacer con scanner. Sí, profe. Sí. Del escáner, profe. Ya lo saben hacer con scanner. ¿Sí? Sería algo así. Scanner SC y es re fácil, digamos. New scanner.
Scanner system in.in, ahí mostramos un mensajito bonito, ahí van a poner el mensaje que quieren, ingrésenos el precio, y luego ¿qué sería? Una variable doble, que sea el precio, ya está, y sc.next doble, listo, ya está. Con ese precio trabajan. Por eso le digo, no tienen que hacer una conversión. Cuando usan esto, sí, porque esto lee un string, entonces necesita una conversión antes. ¿Se entiende hasta ahí? Aquí no. Bueno, pongamos precio 2, ¿no? Para que no haya problema. Ahí. ¿Se entendió ahí? ¿Ese punto? Sí, Sí, profe. profe. Con string, con scanner lo van a hacer re rápido. Crea un programa que permita leer caracteres de teclado. Este formula la pregunta hasta que se introduzca algún carácter que constituye una respuesta válida. La condición de cierre se termina cuando es S o S. Está leer caracteres por teclado. Esto tranquilamente podría ser con un escáner. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo hicieron acá. Voy a poner un escáner. A ver. Bien. Ve, escáner. Estamos acá. Para hacer esto, también lo podrían hacer como... Dice que hay que leer caracteres, así que me imagino que sería esto. 5. Aquí. Peguemos el código y vamos a probar. La clase escáner, ¿vieron? Ahí está. Bueno, acá le llaman teclado. Yo le llamo SC. Ustedes le pueden dar el nombre que quieran. Esta es una manera de hacerlo. ¿Sí? Desea ingresar, ingreso. Vamos a probarlo, miren. Esa es una manera. Pero no es la única manera. A ver. Vamos a ejecutar esto. Ejecuta la aplicación. Clic derecho. Ejecutar. Usted ingresó debe ingresar otro carácter, un carácter de salida. Debe ingresar el carácter de salida. S o S mayúscula para salir. Voy a ingresar una R. Ingresaste una R, pero para salir tenés que presionar la S o la S. La U, la I. Si presiono S, se tendría que terminar la aplicación. ¿Sí? Fin de la aplicación. Esto mismo lo podrían hacer de otra manera. Miren cómo lo voy a hacer yo. Yo lo haría lo siguiente. Primero que todo, voy a otro main. ¿Vieron cómo funciona, no? ¿Cómo sería la idea? Sí. Bien. Primero tengo el escáner. Yo le llamaba SC. Lo siguiente que yo podría decir es que esto va a terminar cuando se ingrese una S. Eso es lo que me decía, ¿no? Entonces yo puedo crearme aquí una variable char que sea respuesta. ¿Sí? Eso creo que... Y lo vamos a hacer con un do while. El do while es una estructura repetitiva. Lo mismo que el while y el for. También fíjense en la lista de video yo le dejé una lista donde dice do while. Así que si quieren aprender bien el do while, hay varios ejemplos de cómo se usaría el do while. Repite nada más. Gira, gira, gira. Hasta un cierto momento. Si ustedes quieren que termine cuando la respuesta es S, aquí adentro del do while tendrían que pedir. ¿Desea continuar? ¿Desea continuar? O le decimos, no sé, termina cuando ingresa S o S. ¿Sí? Aquí vamos a leer en la variable char, va en la variable respuesta, sc.nextLine, punto, y para que sea un char sería char at en 0. Ahí estoy leyendo un char. Luego, esto se va a repetir mientras esa respuesta, punto, equals, no sería equals, mientras la respuesta sea distinta de la S o sea, no sea S, se tiene que volver a repetir. O que sea distinta de la S mayúscula. ¿Sí?
Miren ahí. Termina cuando es S. Bueno, ingreso una T. A ver, ingreso una T. Ingreso una I, ingreso una U, ingreso una R, ingreso S, se termina. Sí se tiene que terminar. Es distinta de S o S. A ver, a ver. Bueno, mostremos un mensajito mejor aquí adentro para que ustedes prueben. Porque si no, no se ve nada ahí. ¿Ciso? Hola. Hola, ¿deseas continuar? Le voy a decir que voy a ingresar cualquier cosa. O sea, una R. ¿Sí? Y me imprime ahora. Ingreso una T y sigue todavía. Ingreso una I y sigue todavía. ¿Bien hasta ahí? ¿Me sigue? ¿Bien? Sí, profe. Bien, estoy imprimiendo y estoy solicitando un dato. Bien. Supuestamente si ingreso S, a ver, si ingreso una S, estaría aquí. S es distinta de S. Falso. Falso. S es distinta de la S esta. Y ahí me estaría dando ¿qué? Verdadero, sí, porque es distinta. Esta es distinta. Entonces acá no sería un I. Tendrían que poner un. No sería un O, sería un I. Ahora sí, miren. Ingreso una T, sigue una I, una R. Ingreso una S. S es distinta de esta S minúscula, verdadero. ¿Es distinta también de la grande? Sí. ¿Sí? Y ahí se termina el proceso. ¿Vieron? Ya se terminó. Y hace algo parecido a lo que hacía aquí. ¿Vieron? Cuando ingresaba la S, ¿se terminaba o no? Se terminaba el proceso. Pero acá decía que había que leer caracteres. Bueno, fácil de leer caracteres. Aquí directamente ustedes podrían leer un carácter y decir, no sé, ingrese un carácter. Ingreso un carácter, leer obviamente sería una letra. sc.nextline, nextline.charat en 0. Ahí está. Imprimamos la letra. Ahí está, esa es la letra ingresada. Leo la letra, pregunto si quiere terminar o no. Una E, una... Desea terminar y vamos a poner una R. Ingreso otro carácter, no sé, la T. Bien. Lo que aquí hacía, ¿dónde está? La fórmula, pregunte hasta que se introduzca alguno de los caracteres, dice, en su respuesta válida la condición de cierre ingresado un carácter. O sea, cuando el carácter que nosotros leemos sea este valor, ¿sí? Se tendría que terminar. Entonces aquí, miren, sacaríamos esto. Está bien, yo leo la letra que yo quiero. Aquí sería tan fácil como hacer esto. Profe, entonces, miren, leo la letra, si la letra es distinta de S, y la letra es distinta de S, ¿sí? Tendría que seguir. Bien, aquí no se olviden de imprimir adentro, ¿no? La letra. Algo así sería este código. Aquí me da un error porque la variable letra está creada dentro de la estructura repetitiva. Esto tendría que estar creado afuera, lo mismo que hacíamos con respuesta. Ahí. Y aquí usar la variable letra. Entonces, pidan un carácter, ¿vieron? Letra, impriman la letra, y aquí validamos, che, la letra es distinta de la S, y es distinta de la S mayúscula. Si es así, vuelve a repetir todo el proceso. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a probar ahí. Voy a ingresar la R, repite el proceso. Voy a ingresar la I, repite el proceso. La I minúscula, bueno, repite el proceso. Ingreso S. Se termina el proceso. ¿Vieron? La imprime y se termina. Ya se terminó la ejecución. Y este código haría prácticamente lo mismo que hace aquí. Bueno, si quieren imprimamos ahí fin de la aplicación. Aquí al final
fin. Miren, ingreso una R. ¿Es distinta de S y de la S mayúscula? Sí, volvemos a seguir. T, ¿es distinta de la S y la S mayúscula? Sí. La U también. Y ahora, ingreso la S mayúscula. Se termina. Fin. ¿Vieron? Este código hace lo mismo y es mucho más fácil que este. ¿Estamos bien? ¿Se entendió ahí? Pueden tomar este si quieren. Pruébenlo con este. No hay problema. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Sí, sí, Profe, todo bien. ¿a qué? Sí. Disculpe, ¿a qué hacía referencia el char at? El charat te lee S0. un carácter. De ese string, hasta ahí sería un string, ¿no? Con el charat capturas de ese string el que esté en la posición 0. Por ejemplo, si vos ingresaste hola y pusiste un charat, este sería hola. Charat 0 te calcula, te obtendría la H nada más. ¿Estamos de acuerdo? El primer carácter. De esa Bien. manera yo leía los caracteres. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Bien. ok, gracias. El que yo hice al principio lo estaba haciendo como que pido el valor y pido el valor. ¿Sí? ¿Se acuerdan que creé una variable respuesta? Bueno, eso cuando lo vean en mis videos del do while, eso es cuando el do while termina a pedido del operador. ¿Sí? Del operador. Por eso yo me creaba una variable respuesta. Al principio de este video, ahí cuando vieron esto, yo había creado una variable respuesta, ¿se acuerdan por aquí? Y había hecho una pregunta ahí. Y luego esa variable la había puesto aquí. Bueno, eso es a pedido del operador. Cuando vean los videos del do while, ahí van a ver cómo uso el do while para decirle, ¿deseas continuar? Sí o no. Bien. Pero con ese mismo ejemplo que había explicado al principio, pudimos lograr hacer prácticamente lo mismo aquí. Pedir el carácter y luego validar que ese carácter sea distinto de la S minúscula y distinto de la S mayúscula. Entonces, si son distintos, el proceso se repite. Si no se llega a cumplir, se termina el proceso. Se es falso y aquí es verdadero. ¿Estamos bien? Esto haría lo mismo que este código. Ahí lo tienen los dos. Pruébenlo y elijan el que más les guste. ¿Bien hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, todo bien. Bien, profe. Bien, aguántame un ratito, un segundito ahí. A ver, ahí sigamos. Bien, vamos a esto, mira. 5, el 6 y el 7. Esto ya me interesa aquí. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? Si no son... Cerramos todo y vamos a seguir. Para esta parte lo que les quiero enseñar ahora, vamos a ver un tema de las excepciones. Obviamente no hay una clase exclusiva para ver excepciones, ¿sí? Pero yo se lo voy a explicar algunas. Por ejemplo, la que más me interesa es el tree y el catch, ¿sí? El tree es como un bloque o una sección de pruebas, donde yo pruebo mi código, el código que tengo, y si está todo bien, perfecto, pasa la prueba y seguimos en el código. Pero el catch, por ejemplo, imagínense que esa prueba no resultó como yo esperaba, o sea, hubo un error. Bueno, saltaría el bloque catch. Y en ese catch ustedes van a mostrar capaz un mensaje de error. ¿Sí? En el tree, pruebo el código. Si está todo bien, sigue. Pero si está todo mal ahí, hay algún problema, el catch va a saltar y va a mostrar un mensaje el que yo quiera. Vamos a hacer una prueba. Miren aquí. Vamos a poner main tree catch. Tree catch. Creo que se escribe así. Bueno.
Por ejemplo, yo acá me voy a crear rápidamente, ¿sí? Vamos a poner dos variables enteras, o dobles, ¿sí? Doble A, y voy a poner este 10, y doble B, y lo voy a poner, obviamente, 4, o 2. Bien, si yo quiero hacer la división entre los dos, sería crearme una variable doble que se llame división, y la asigno A partido entre B. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Y luego imprimamos el resultado. División. Quiero que vean. Acá la división me dio 5 y está todo perfecto. ¿Qué pasa si el valor de B vale 0? ¿Se puede realizar la división, sí o no? No. No. Bien. Ejecutamos. Ejecuten la aplicación ahí. Infinite me da. Bien. ¿Por qué? Esto es raro, ¿no? No se puede dar así una división por 0. En la calculadora a ustedes le da error. ¿Sí? O hay algo que no se puede dividir por 0. Si acá le pondríamos 0 directamente, también sería infinito. ¿Sí? Pero no se podría dividir por 0. O, por ejemplo, a ver, hagamos este ejemplo. Está bien, aquí puede surgir un error también, que no se pueda dividir por 0. O, vamos a copiar esto mismo, miren. Lo que yo voy a hacer es decir, vamos a poner un escáner, seguro tengo un escáner por aquí. Aquí he hecho un escáner. Vamos a solicitar datos. En el mío se llama SC. Ahí está. Voy a solicitar un dato, por ejemplo, ingrese un número. ¿Sí? O una letra. O un dígito. Imaginemos un dígito. Yo ese dígito lo voy a tomar como si fuera, a ver, un string. El dígito que me ingresa. Y acá voy a hacer SC y voy a leer esa entrada. Perfecto, leo la entrada. Pero imagínate que vos querés hacer la conversión. Quiero convertir ese dato que me ingresa a un valor entero. Entonces voy a crear una variable entera que diga dígito convertido. Y para convertir un valor string a un valor entero, un valor int, se usa integer. Integer.parseInt. ParseInt y tenés que mandarle el string correspondiente, dígito. Luego, al final de todo, mostraríamos el dígito convertido. Es algo así como lo habíamos hecho en algunos de los puntos de aquí. Algo así. ¿Vieron en esa conversión? Convertía un string pero a doble. Bien, ahí ya saben 2 ya ahora. ¿Me siguen? Sí, profe. Hay una conversión. Si ustedes, bueno, obviamente, si yo pongo todo correctamente, se convertiría este string, por ejemplo, así también, a un valor entero. ¿Qué dicen? ¿Se puede convertir este string a un valor numérico? Sí. Sí, vamos a probar. Está perfecto. Pero ustedes tienen que pensar que no siempre ellos van a ingresar un dígito. Van a ingresar capaz así. ¿Eso se puede convertir a dígito? No. Y bueno, se rompe la aplicación. ¿Vieron? Y aquí siempre te lanza qué excepción sería. Te dice que tenés un problema en cuanto al número, el formato de número. Una excepción es que hay algo que no funcionó. En este caso, el formato del número. Dice que vos estás intentando for un input, un string, ¿sí? Este es el string que intentás convertir a un formato número y no se puede. Por eso se rompe la aplicación y aparece esto. Ustedes, entonces aquí estaría dando el problema, ¿estamos de acuerdo? Ahí, en esta parte. ¿Sí? No en la lectura del dato, no. Solamente estaría acá en la conversión habría un problema. Entonces ustedes para analizar el código le pondrían aquí un tree catch, eligen ahí. El tree es el bloque de prueba. Desde esta llave, el código que quieren probar. Yo quiero probar si hay algún problema en esta conversión. Si hay algún problema, salta el catch. Y aquí en el catch, fíjense que tienen llave y llaves. Ahí podríamos poner un mensaje, un mensaje bonito y que no parezca así de rojo. Que diga error en la conversión. Bien, ¿estamos de acuerdo? En el catch lo pongo. Si acá hay un problema,
el catch captura esa excepción y imprime lo que nosotros decimos aquí, o hace lo que nosotros digamos aquí. Yo le estoy poniendo un mensaje nada más. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Profe. ¿Sí? Sí. En el tree pruebo el código que yo considero que va a dar un error. Y en el catch imprimo un mensaje para que mostrarle que, bueno, que salte ese mensaje en vez de que me rompa la aplicación, así como aquí abajo. Ahora, ¿qué pasaría si no hay ningún problema aquí en la conversión? ¿Saltaría el catch, sí o no? Si no hay problema alguno en esto. No, no Y saltaría. no, pues, ya no saltaría. Es como que aquí pones para probar, para testear esto. Si está bien o está mal. Si está bien, se ejecuta normal. Pero si no, ejecutaríamos este catch. Bien, voy a guardar y miren ahora. Vamos a poner lo mismo, voy a poner cualquier cosa. Y ahí está, miren qué saltó. Error en la conversión. Significa que ustedes, ese código que mandaron a analizar, ¿dio algún error, sí o no? ¿Qué dicen? Sí. Sí, Sí. hubo un problema. Si hay un problema, viene el catch y ejecuta todo lo que tiene el catch. Ahora, profe, ¿qué pasa si no hay problema alguno? Y pongamos, no sé, 56. No hay problema. ¿Sí? El código se ejecuta normalmente. El catch ni salta, digamos. ¿Se entiende ahí más o menos la idea? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora hablemos de aquí. El catch dice exception. Y dice que esa excepción se llama E. Pero no es que existe exception nada más. No, hay varias excepciones. Una de las excepciones que saltó era del number, ¿no? Number, formato, exception. De ahí está el nombre. Hay un montón de excepciones. Uno para convertir, si hay error en el formato del número, como es esta. U otra cuando el array se va de las posiciones, array in the of, algo así. Pero bueno, no podemos saber exactamente todas las excepciones que hay. Pero sí podrían usar una más general, exception directamente. Exception es como la más grande de todas, o sea, es como el papá, digamos, de todas. De ahí de exception salen todas las excepciones. Número, formato, array, bueno, todas excepciones. Así como lo veían en los códigos anteriores. ¿Se acuerdan que yo lo había agregado por aquí? ¿Dónde está? En los primeros ejercicios que estábamos haciendo. Vamos acá al 2. Aquí. Unterrow y o exception. Bueno, esa es una excepción. Acá pongamos acá. IO, exception. Miren, ahí está. Y acá te explica qué es lo que hace esa excepción. ¿Sí? Porque puede pasar que haya esa excepción. IO, exception. Esto, input, output. Un error en la entrada y en la salida de datos. Bien. Por eso al principio ustedes veían, en el main 2, veamos, que se agregaba esto, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Yo le dije, no le voy a explicar eso todavía. Sí. Bueno, Sí, me acuerdo. es porque si acá surge un problema, ponele que surge un problema, se lanza esa excepción. Esta es otra manera de ponerlo. Se pone row y el nombre de la excepción. De esa manera el código no se rompe. ¿Sí? Pero también existen otras, como el try catch. ¿Vieron? Y acá especifican la excepción. Si ustedes no conocen la excepción, ¿cómo se llama? Pongan exception directamente. Porque no podemos saber todas. ¿Sí? Lo que sí, mando a analizar y digo, acá va a estar la excepción. ¿Sí? Es más, si quieren podemos imprimir, miren la E. Veamos qué tiene esa E. A ver, voy a poner cualquier cosa para que salte el catch. ¿Está acá? Miren, esta es la excepción. La E guarda esto, miren. Todo este mensaje. Ahí pueden ver qué excepción ha saltado. Number forman exception. ¿Lo ven ahí? Eso es lo que contiene esta E del catch. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Sí, profe. Eso es excepciones. La aplicación se puede romper. Ustedes tienen que salvarla con excepciones y cuando vean ahí el resultado, error en la conversión. Listo, voy a esta parte del catch y digo, mira, acá hay algo que está mal o puede solucionarse o cambiemos el código o lo que sea. ¿Sí? Pero acá ya puedes darte cuenta que aquí puede saltar un error. ¿Sí? Puede.
No es que va a saltar, pero podría saltar el error. Y la idea es que no se detenga la ejecución del programa, sino que siga. Bien. Ahora que ya conocen un poquito de las excepciones, lo que vamos a hacer nosotros ahora es ir al siguiente punto. Que tenemos aquí. Dice crear un fichero que se llame con este nombre y que muestre el contenido por la pantalla sin espacio. Por ejemplo, si el fichero tiene este hola, ¿qué haces? Deben mostrar así, hola, ¿qué haces? Pero sin espacio. Un fichero es un archivo, por ejemplo, txt. Yo lo que vamos a hacer nosotros, yo lo voy a hacer aquí. Miren, aquí yo estaba probando, así que creo que lo tengo. Ejemplo del 5. Y les voy a explicar un poquito. Bueno, hagamos directamente este del 5. Aquí, tomamos este ejemplo del 5. Acá en este paquete voy a borrar esto, miren. Voy a borrar esto para que vean que yo lo voy a hacer desde cero. Por ejemplo, el ejemplo 5. Acá lo tengo, está resuelto, ¿sí? Pero vamos a entender cada parte. Acá ustedes ven raro, bueno, hay un montón de código re largo. Es más, esto se puede buscar en internet también. Se puede googlear. Pero lo que quiero que tengan en mente en esto es que vamos a abrir un archivo de texto. Miren, este es el código. Hay un método. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Vamos todos Sí, aquí? profe. Bien. Acá hay un método, fíjense que hay una clase, hay un método, dice public static, y dice que devuelve un file. Eso está en la teoría, un file, un archivo. ¿Cómo se llama? Constructor 1. ¿Cuántos parámetros recibe? Ninguno. Abro la llave y cierro la llave y seguro hay código. En este primer método que ustedes ven aquí, lo que hace es, dice, crea una clase file. ¿File de dónde viene? Miren, si no tuviéramos nada, es más, este código lo tienen aquí disponible, ¿no? En el aula. Está, creo, por aquí. Fichero, ahí. De ahí se lo descargo, ¿sí? Bueno, ese código de fichero es el que les estoy mostrando aquí. File es para manejar archivos o directorios. Acá dice, está creando, fíjense, file viene de esto, de Java.io. Es más, sáquenle el file y acá le va a dar un error en file. Control espacio, viene de Java.io y ahí está. Y así se le importa. Se crea un objeto fichero, new, el constructor, y acá se pasa una dirección. En este caso, la dirección del archivo que quieren, ¿dónde está? Por ejemplo, yo le puse ejemplo 5.txt. Bien. Ahora, se retorna ese fichero. Eso es lo único que hace el método. Crea el fichero con esa dirección, ya lo voy a explicar de dónde sale la dirección esa. Y lo siguiente, ese es para construir. ¿Sí? El siguiente que ven aquí es para leer. Ya vamos a entrar a ese método leer. Y aquí abajo tienen el main. Dice, el mismo enunciado. Aquí está el main que ustedes ya conocen. Lo que se hace primero es decir, se crea un archivo file, que se llama fichero. Y aquí llaman ¿a quién? Al método que está aquí arriba, a constructor 1. O sea, como que están llamando aquí a esta cajita. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Estamos llamando a esa cajita. Sí, profe. Bien. ¿Esto qué devuelve? Un file. Entonces aquí este método guarda en una variable file también, ¿sí? De archivo. Pero aquí miren, en esta parte lo que hace es intentar leer un archivo. Obviamente, esta dirección, profe, ¿de dónde la saca? ¿De dónde sacó esta dirección? Bórrenla, miren. Créense aquí ustedes en CRC, yo me había creado. Clic derecho. Controlador. Controlador no sería fichero, lo voy a poner. Fichero o el nombre que quiera. Aquí dentro, clic derecho, créense un archivo de texto. File. Y pónganle, no sé, ejemplo 5. Creo que lo había puesto. Ejemplo 5.txt, un archivo txt. Finish. Aquí.
Este archivo ahí está abierto, no tiene nada. Pero ¿qué tal si le pongo hola? ¿Cómo estás? Control S y ya se guardaron los cambios en ese archivo de texto. Aquí, este file necesita una dirección. ¿Qué archivo quiere leer? Sería este, que está en fichero, ejemplo 5. Hagan clic derecho sobre el archivo, propiedades, y acá tienen la dirección, la location, o sea, dónde está ubicado el archivo. Copien, cierren, y aquí dentro de un string sería la dirección. Control V, y ahí está la dirección. ¿Se entendió ahí? ¿De dónde saqué el archivo? Sí, profe. Bueno, Sí. en este método ahí tienen que poner la dirección donde está su archivo supuestamente. Aquí lo que hace es crear un archivo con esa dirección, se llama fichero. Lo que aquí pregunta es, dice, che, el fichero ese usa el método exist. Acá dice no existe porque hay una negación. Si no existe el fichero, dice que acá lo que hace es crearlo. Como lo hicimos manualmente, ¿viste? Pero él lo crea. Pero en este caso, ¿cómo? ¿Mi fichero existe, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Existe el archivo ejemplo 5txt? Sí existe. Sí. Sí existe. Entonces imagínense que esto no se va a ejecutar, ¿sí? Porque sí existe. Acá te está preguntando solamente no existe. Si no existe, acá lo va a crear. Pero miren, pero entonces si existe, ustedes llamarían un método leer. Le pasan el fichero y del fichero, como es un archivo de tipo file, tienen varios métodos. Una es conseguir .get la ruta. Get absolute path. La ruta absoluta. Y eso se lo manda al método leer. Este leer está arriba. ¿Qué recibe aquí como parámetro? La dirección. O sea, un string está recibiendo acá. Está diciendo, che, acá te estoy mandando la dirección. Está en la unidad C, en la carpeta tanto y se llama tanto. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. Y fíjense este método ¿qué hace? ¿Devuelve algo o no? No. Hace un proceso, o sea, va a leer. Lee. Depende de lo que le hayan mandado. Abramos el método para ver lo que hace. Aquí ya juega con un file reader porque hay que leer el archivo y le llama archivo y lo pone en nulo. Usa el buffer reader también y dice, se llama text y lo pone en nulo. ¿Qué hay aquí? Una excepción. Tree y catch. Puede haber una excepción de tipo file no encontrado, por eso acá lo imprime, fíjense, archivo no encontrado. O puede haber otra excepción, IO, exception, que hay un error. Muestra un mensaje de error si no se puede abrir, porque a veces no se puede abrir el archivo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y finally, es otra parte también del tree catch, que dice, bueno, cerramos los flujos abiertos, o sea, como el archivo está abierto acá, dice que lo cierra. Lo cierra al archivo y al texto. Bien. Solamente copien esta parte del código, ¿sí? No vamos a entrar en detalle ahí, pero bueno, lo que se entiende ahora más o menos, ¿no? Acá lanza una excepción si el archivo no está. O sea, yo te mandé una dirección que ni está el archivo. O lanza una excepción aquí que dice que muestra un mensaje de error que obviamente no se puede abrir el archivo. Un NIO exception. ¿Más o menos se entiende ahí? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Bien, olvídense de los catch ahora. Ya no me interesan los catch, porque estos se lanzan cuando hay algún error. Lo que me interesa es el código que hace aquí adentro. File reader, buffer reader porque vamos a leer. Uno se llama archivo y el otro es texto. En la variable archivo dice que crea el objeto file reader, o sea, está usando acá el constructor para crear el objeto. ¿Y qué le está pasando? Miren. ¿Qué le pasa a la variable archivo, al file? Dirección. ¿La dirección o no? ¿Vieron? Ahí está. Entonces le está dando la dirección al archivo. Archivo es como que tiene la dirección. A texto, que es el buffer, reader también, ¿qué está haciendo? ¿Qué se le pasa a ver? El archivo. El que fue seteado recién con la dirección. Entonces esto se manda a la siguiente. Es como que del file reader se manda al buffer reader. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Bien? Perfectamente. Bien. Siguiente, ¿qué hay acá? Una variable lectura que ¿cuánto vale? Nada, un string vacío, no hay nada. Y luego, aquí
se crea una variable carácter en 0. Y era parecido a los primeros puntos que hicimos. ¿Se acuerdan que había una variable entera en 0? No me acuerdo aquí. A ver. Algo así. Había una variable entera en 0. ¿Lo ven? Aquí también. Un carácter entero, fíjense, en 0. Luego lo que dice, fíjense, mientras el texto, o sea, está agarrando esta variable, agarren esa variable, la del buffer, texto, el ready dice, ¿está listo para leer? ¿Se puede leer todavía ese texto? Y mientras se pueda leer, obviamente, ¿qué vamos a hacer? Si vos podés leer este archivo, ¿por qué vas a empezar leyendo? Por la H. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Acá, para leer un byte, ¿se acuerdan cuál era? Texto.elread. Agarra del texto, miren lo mismo, y read. Dice, lee un carácter. Ahí, lee un carácter. Lee un carácter single. Un solo carácter. ¿Vamos bien? Eso es lo que hace el read. ¿Vamos bien hasta ahí? Y si me Sí. preguntan de dónde sale el read está en la teoría. Aquí que habíamos visto. Está al final. Por aquí. Con tal file. File. Ve, lo que estamos usando nosotros es esto. Filegrite. Ahí estamos usando el buffer reader y el file reader. Eso es lo que estamos haciendo para una lectura. Bien, son dos flujos diferentes. Bueno, pero eso tiene un método, mira. Para leer. Esto lee un carácter. ¿Y lo guardo dónde? En la variable aquí. Como es un carácter, esto no está guardando H, ¿no? Está guardando el código ASCII. ¿Cuánto vale la H? Pregunta, si esa H es distinta de 32, ¿qué significa el 32? A ver. Un espacio. Un espacio, busquen ahí, cuando vean numerito, 32. Está por arriba. ¿Es distinta de un espacio? Ese carácter que acabo de leer. Si es así, si es distinto, lo que voy a hacer es acumular en la variable lectura. A lectura le asigno lo que tiene lectura, o sea, en ese string le asigno lo que tiene el string, más quién. Más el carácter, Sí. que no era un espacio. Pero aquí ustedes tienen que guardarlo no en numérico, ¿se entiende? No en código ASCII. Por eso acá dice que le hace una conversión. Convertilo primero a char para guardarlo en esta variable. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, ¿la H es un espacio? ¿Qué dicen? No. No. Entonces aquí dice, esa H que vale 32, convertilo a H. ¿Sí? Y eso se va a agregar, se va a sumar al string vacío y tendríamos ya una H guardada en la variable lectura. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Antes ustedes sabían acumular Sí, profe. números, ¿se acuerdan? Suma, le asigno suma más un valor. Es lo mismo, solamente que ahora con una variable string. Entonces así sigue leyendo. Si hay un espacio en blanco no lo va a tomar en cuenta, no lo va a guardar en la variable lectura. Lo siguiente, aquí yo le cambié un poco el código y pregunté, che, esta variable, vieron que ahí se está guardando en lectura, se está guardando todos los datos, ¿sí? A excepción de los espacios. Entonces, la longitud de ese string es mayor a 0. Si es mayor a 0, ¿qué quiere decir? Que el contenido del archivo es, si tiene contenido. Entonces imprimo toda la secuencia que se ha guardado. Pero ¿qué pasa cuando lectura no tiene nada? Significa que no tiene contenido, o sea, no se guardó nada o está prácticamente vacía. ¿Hasta ahí bien? ¿Se entendió ahí? Más Sí, o menos. profe. Bien, eso es lo que hace aquí en el leer. Vamos a probar a ver porque el archivo de texto que yo ya estoy apuntando tiene esto. Y es lo que nos pide el enunciado. Ejecuten. Y miren, ha leído del archivo de texto, pero solamente en la variable lectura, que teníamos arriba, aquí. Esto tiene seguro una longitud, ¿sí? ¿Es mayor a 0? Sí. Entonces, contenido del archivo, aquí se está imprimiendo y se está mostrando ahí la variable lectura, para que puedan verlo.
¿Se entendió ahí? Sí. ¿Sí? Está eliminando todo el espacio en blanco. O sea, está leyendo y está omitiendo los espacios en blanco. ¿Se entendió? Lo siguiente. ¿Qué pasa, profe, si el archivo no existe? O sea, significa si... Profe, disculpe, Sí, quedan 5 minutos para la asistencia. Nada más quería. 5 minutos quedan. Ah, cierto, cierto. Ahí le paso ahora, dale. Bien ahí, me he hecho acordar. Ahí les paso. Comisión 7, ¿no? ¿Dónde está? Comisión 7. Para que no haya problema después con esto. Somos 213, ¿no? Ahí se lo mando por el chat. ¿Dónde está el chat? De Zoom. Ya está. Participante, chat. ¿Les llegó ahí? Sí, profe. Sí, profe, ahí llegó. Perfecto. Bueno, ahí sigamos ahora. ¿Se va entendiendo más o menos entonces? Ahora, miren qué tal si yo elimino, desde fichero elimino ese archivo. Lo borro, bórrenlo, no tengan problema, ok, ya está. Cuando vuelva a ejecutar este código, este fichero, esta variable, ¿qué ruta va a tomar? Va a ir a buscar el archivo en esta dirección, ¿estamos de acuerdo? Ejemplo 5. Pero como no está, obviamente yo lo borré a propósito, ¿qué pasa? Dice, ¿el fichero existe? Te va a decir que no, no existe. Entonces va a entrar por esta línea. Va a imprimir el fichero, va a imprimir este mensaje y decir cuál es el nombre del fichero y dice no existe. Luego dice creando un fichero y va a crear un fichero sobre esa variable con este método. Create new file. Y luego te va a mostrar el nombre del fichero y se ha creado con éxito. En caso que haya habido algún problema y no se haya creado, te muestra así. No se pudo crear el fichero. ¿Vieron? O sea, es el archivo. Voy a ejecutar esto y tendrían que entrar por ese lado. Miren, ahí me dice. Aquí yo lo que hago primero es imprimir la variable fichero para que ustedes vean. La dirección que tiene es esta. ¿Sí? La que le había mostrado. Bien. La siguiente dice ahí, fichero, se creó este archivo. Ejemplo 5txt. No existe, me dice. Pero lo creó. Lo está creando y se va a llamar así. Creado con éxito. No tiene contenido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo crea, después pasa a una lectura. Y si hay algo para leer, díganme en el archivo nuevo. No. No, pero acá fíjense, leer recibe el fichero recién creado. Pero entonces aquí yo le puse esto. Cuando esa lectura tiene longitud, o sea, los caracteres que he leído tienen longitud, si no tiene, mostrame esto. Y eso es lo que se imprime acá abajo. Ahora sí, actualicen acá el paquete fichero. Clic derecho, refresh. Y ahí está, se ha creado un fichero nuevo. ¿Vieron? Totalmente nuevito. Obviamente, escriban lo que quieran. Hola, ¿cómo estás? Guarden los cambios. Y ahora ejecutemos de vuelta. Ejecutemos de vuelta. Y ahí está. Y sigue lo mismo. ¿Se entendió más o menos cómo es la lectura de un archivo TXT? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, con eso pueden hacer ese punto. En la siguiente clase vamos a ver la escritura. Solamente nos queda la escritura. ¿Sí? Pero si quieren pueden ir a consulta y ver también lo otro, ¿sí? De escritura. Pero eso nomás nos queda, así que... Pero resolvimos la mayoría de del práctico. La siguiente clase seguimos con el tema este de escribir. Vamos a hacer proceso contrario y seguir con los otros temas de pila, cola y también lista de mapa. ¿Estamos bien hasta Profe, ahí? Sí. hay preguntas cómo registran la asistencia de las personas que tienen clase en los jueves. Ya le di ayer la asistencia a ella. ¿Se acuerdan? Ayer yo les pasé por el grupo ya. Profe, no puedo registrar asistencia. Y hacerlo de Es la como que compu. ya se pasó la hora. Sí, lo pasé recién nomás. Yo sí pude. Son y 15, si se puede. Todavía. Claro, sí se puede. Fíjate, prueba de la compu.
actualizada, capaz que te salga error o algo. Mm. Bien, ¿qué le iba a decir? Bueno, le seguimos la otra clase, dale. El miércoles tenemos clase. ¿Cómo hacemos por el censo? No habría clase. Ah, no sé, eso voy a preguntar. No sabía. Si cierra, ¿no? Bueno, vamos a preguntar cualquier cosa, le estoy avisando en el grupo. Bien, pero ya tienen Bueno. el práctico resuelto, ¿sí? Bueno, Nos falta la otra mitad, que lo vemos la otra semana. listo. ¿Listo? Nos estamos Bueno, viendo. gracias, Chao, chicos. Luego. Gracias, Chao, profe. Hasta profe. luego. Chao.